Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope. Y si no, tranquilos, que aquí estamos para animarlos y para, ¿por qué no?, sumergirnos en el jugoso mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha sido la comidilla de todos, un tema que ha generado ríos de tinta, un tema que ha dividido opiniones y que, finalmente, parece estar revelando sus verdaderos colores. ¿De qué hablamos? Exacto. Del culebrón Ander Erzel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que con su relación dentro y fuera de la pantalla, nos hizo soñar a todos, y a algunos hasta sufrir. Y es que, amigos, la bomba acaba de estallar, o al menos, ha dado un buen petardazo. Ander Erzel, la mismísima Eda, ha confirmado algo que muchos sospechábamos, que algunos intuíamos, y que de alguna manera, Kerem Bürsin, nuestro ser Cambolat, ya había insinuado sutilmente. ¿Quieren saber qué es? Quédese hasta el final del vídeo porque les voy a contar todo, absolutamente todo. Prepárense para la revelación, porque hoy vamos a analizar a fondo qué es lo que Ande ha confirmado, cómo encaja con las declaraciones previas de Kerem, y qué implicaciones tiene esto para el futuro de ambos y quizás, incluso, para sus respectivas vidas sentimentales. Pero antes de zambullirnos de lleno en el chisme, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Espero que se sientan como en casa. Este es un espacio seguro para los amantes del salseo. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de series y películas, entrevistas exclusivas, chismes jugosos y mucho, mucho más. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita y prepárense para el drama, la intriga, el amor y por supuesto el salseo. Empecemos. Ok, empecemos por el principio para que todos estemos en sintonía. Para aquellos que no estén totalmente empapados en la historia, hagamos un breve repaso de la relación entre Ande y Kerem. La chispa se encendió en el set de Love is in the Air en 2020. La química entre ellos era simplemente innegable. La serie, un éxito rotundo a nivel mundial, no solo nos conquistó con su trama romántica, con sus paisajes idílicos y con su moda de ensueño, sino que también nos regaló una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Y lo que comenzó como amor en la pantalla, como esa fantasía que tanto nos gusta, rápidamente se trasladó a la vida real, alimentando nuestra propia fantasía. Empezaron a salir y durante casi 2 años, fueron la pareja del momento. Portadas de revistas, sesiones de fotos juntos, viajes románticos a destinos exóticos, declaraciones de amor públicas y privadas. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Parecía que el amor de Serkan y Eda había trascendido la ficción y se había convertido en una realidad tangible y palpable. Sus fans, con el corazón henchido de esperanza y de ilusión, soñaban con una boda de cuento de hadas, con una vida juntos para siempre. Las redes sociales servían de amor y de cariño hacia la pareja, que se prodigaba constantes muestras de afecto. Sin embargo, como todos los romances, incluso los más perfectos, llegan a su fin, y a veces de forma inesperada. En 2022, la noticia llegó como un rayo, anunciaron su separación, dejando a sus legiones de fans con el corazón roto. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras. Hubo rumores, especulaciones, conjeturas de todo tipo, pero ninguno de los dos habló abiertamente sobre lo que realmente pasó. En ese momento ambos se mantuvieron bastante discretos y evitaron dar declaraciones contundentes, quizá para protegerse, quizá para proteger su intimidad, quizá, simplemente porque el dolor era demasiado fresco. Pero como suele suceder en estos casos, las pistas estaban ahí escondidas entre líneas, en entrevistas y en redes sociales. Eran como migas de pan que nos iban dejando, pistas sutiles para quienes quisieran leer entre líneas, para quienes quisieran desentrañar el misterio. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin y sus declaraciones, a veces sutiles, a veces menos, que a posteriori, parecen haber sido proféticas, como si él ya supiera, o al menos intuyera, lo que estaba por venir. A lo largo de estos meses, Kerem ha dado algunas entrevistas donde, de manera indirecta, hablaba de la importancia de la honestidad, de la comunicación abierta y sincera, y de la compatibilidad en una relación. Mencionó en varias ocasiones la necesidad de que ambos miembros de la pareja estén en la misma sintonía, que compartan los mismos valores y metas en la vida.
También, y esto es crucial, Kerem ha enfatizado la importancia de la independencia y de no perder la propia identidad dentro de la relación. En una entrevista en particular, que muchos ahora recordamos con más atención, Kerem habló sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público, y cómo la presión mediática puede afectar a una pareja, especialmente cuando la fama y el reconocimiento profesional son tan repentinos y abrumadores. Parecía que, de alguna manera, él ya estaba anticipando los problemas que la exposición mediática podría generar en la relación. Y sin ser explícito, daba la impresión de que quizás la relación no había sido tan idílica como parecía desde fuera, y que existían ciertas diferencias fundamentales entre ellos, diferencias que quizás con el tiempo se hicieron insalvables. Ahora, ¿qué ha confirmado Hande Erçel? Pues bien, en una reciente entrevista, Hande habló sobre su crecimiento personal, sobre su viaje de autodescubrimiento, sobre cómo ha aprendido a priorizarse, y sobre la importancia de rodearse de personas que la apoyen, la entiendan, la respeten y la valoren por lo que es. Habló sobre el valor de la autenticidad y de la necesidad de ser fieles a uno mismo, por encima de todo. Pero lo más relevante y lo que ha hecho saltar todas las alarmas, lo que ha encendido la mecha del salseo, es que Hande admitió que en su relación anterior, no siempre se sintió valorada ni escuchada. Dijo que a veces sentía que sus necesidades y deseos no eran tomados en cuenta, que sus opiniones no eran escuchadas con la debida atención, y que tuvo que aprender a poner límites y a defender sus propias ideas, su espacio personal y su identidad. ¡Bum! Ahí lo tienen, amigos. La confirmación que todos estábamos esperando. Aunque Hande no mencionó directamente el nombre de Kerem, la descripción que hizo de su experiencia encaja perfectamente con lo que se sabía de su relación. Al admitir que no se sintió valorada y que sus necesidades no eran tomadas en cuenta, Hande está, de alguna manera, confirmando lo que Kerem había insinuado indirectamente a través de sus declaraciones y de sus acciones. Es como si finalmente hubiera encontrado las palabras para expresar lo que sentía, para ponerle nombre a su experiencia. ¿Pero qué significa esto? Significa que Kerem tenía razón. ¿Que él era el bueno y Hande la mala de la película? Absolutamente no. Aquí no hay buenos ni malos, no hay vencedores ni vencidos. Simplemente dos personas que por más que se quisieran, por más que se amaran, por más que lo intentaran, no eran compatibles a largo plazo. Y eso, por desgracia, sucede. Y es completamente válido que Hande se sintiera así, que no se sintiera valorada, que sintiera que sus necesidades no eran escuchadas. El hecho de que Hande se sintiera así, no significa que Kerem fuera un mal hombre, ni un mal novio. Simplemente quizás no supo o no pudo darle lo que ella necesitaba, lo que ella merecía, lo que ella esperaba de una relación. Y viceversa. Lo importante aquí es que Hande ha reconocido su propia experiencia, que ha aprendido a escuchar su voz interior, que ha priorizado su bienestar emocional y su salud mental. Ha aprendido a conocerse a sí misma, a identificar sus propias necesidades, a saber qué es lo que quiere y qué es lo que no está dispuesta a tolerar, a no renunciar a su propia felicidad. Y eso, amigos, es un gran paso adelante, un paso de gigante. Es señal de madurez, de crecimiento personal, de empoderamiento femenino, de haber aprendido la lección, de haber sacado algo positivo de una experiencia dolorosa. Y Kerem, por su parte, parece estar en la misma sintonía, o al menos, eso es lo que transmite. Ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en sus nuevos proyectos, sin rencores ni reproches. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? Podremos verlos juntos de nuevo en el futuro, aunque solo sea a nivel profesional, trabajando juntos en un nuevo proyecto que reviva la magia del Love is in the air. Nunca digas nunca en el mundo del espectáculo. En el mundo de las series, de las películas y de la televisión, todo es posible, incluso lo más improbable. Pero por ahora parece que ambos están enfocados en caminos separados, construyendo sus propias trayectorias profesionales de forma independiente. Hande está concentrada en su carrera como actriz, en sus nuevos proyectos, en sus campañas publicitarias, en su faceta de modelo e influencer, y en su vida personal, que parece estar llena de alegría y de nuevas experiencias. Kerem, por su parte, sigue cosechando éxitos profesionales, tanto en Turquía como a nivel internacional, y disfrutando de su vida personal, compartiendo momentos con amigos y seres queridos. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto, más allá del simple chisme y de las especulaciones? Primero, que las apariencias engañan, y mucho. A veces, lo que vemos en las redes sociales y en las fotos, ese mundo de ensueño que nos venden, no es la realidad.
Es una imagen idealizada, construida, maquillada, retocada, pero no la verdad. Segundo, que la comunicación, la honestidad y la transparencia son fundamentales en cualquier relación, sea del tipo que sea. Si no hay comunicación, si no hay confianza, si no hay sinceridad, es muy difícil que una relación sobreviva al paso del tiempo. Y tercero, que lo más importante es ser fiel a uno mismo, a sus valores, a sus necesidades, y priorizar nuestra propia felicidad, por encima de cualquier cosa. Además, y esto es crucial, este episodio nos demuestra cómo la opinión pública, el escrutinio constante de los medios y las redes sociales, pueden ejercer una enorme presión sobre las relaciones sentimentales. Es fácil juzgar, especular y sacar conclusiones precipitadas, sobre todo cuando se trata de celebridades, de personas que están constantemente en el ojo público. Pero detrás de cada pareja, detrás de cada historia de amor, hay dos personas con sus propias historias, sus propios miedos, sus propias inseguridades, sus propias heridas, sus propias necesidades. Y es importante recordar esto antes de emitir juicios, antes de tomar partido, antes de criticar, de condenar, de destruir. El caso de Hande y Kerem nos invita a la reflexión, a entender que las relaciones son complejas, que no siempre funcionan, por más amor que haya, por más que queramos que funcionen. A veces la compatibilidad no es suficiente y es necesario tomar decisiones difíciles, decisiones dolorosas, para priorizar el propio bienestar, la propia salud mental y emocional, la propia felicidad. Y Hande con su declaración, nos ha demostrado valentía, honestidad, madurez, fortaleza. Ha decidido abrirse, contar su verdad, compartir su experiencia, y eso es algo que merece nuestro respeto, nuestra comprensión y nuestra admiración, aunque no estemos totalmente de acuerdo con sus palabras o con sus acciones. Pero volviendo al tema principal, ¿qué pasará ahora? ¿Se reencontrarán en algún momento, en algún proyecto que nos devuelva la magia de Love is in the air? ¿Hablarán públicamente sobre el tema con más detalle, profundizando en los motivos de su separación? ¿O preferirán mantener la discreción, preservar su intimidad y seguir adelante por separado, como dos profesionales que ya han pasado página? La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ambos han dejado una huella imborrable en nuestros corazones, gracias a su trabajo en Love is in the air, a su complicidad, a su talento, a su química, y a su historia de amor en la vida real, que nos hizo soñar, reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. Amigos, creo que hemos cubierto todos los puntos importantes del tema. Hemos analizado la confirmación de Hande Erçel, las declaraciones previas de Kerem Bürsin, hemos reflexionado sobre las implicaciones de todo esto, y hemos intentado extraer alguna lección, alguna enseñanza, de esta historia que nos ha tenido a todos en vilo. Espero que les haya gustado el vídeo. Y ahora me gustaría saber su opinión, porque ustedes, queridos suscriptores, son parte fundamental de este canal. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Están de acuerdo con lo que Hande ha dicho? ¿Creen que Kerem tenía razón, o que ambas partes tienen su cuota de responsabilidad en la ruptura? ¿Creen que hubo algo más detrás de su separación, algo que todavía desconocemos? ¿Les gustaría que Hande y Kerem se volvieran a encontrar en algún proyecto profesional, que compartieran de nuevo la pantalla, que nos regalaran esa magia que solo ellos dos saben crear? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan, y me encanta debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando, analizando y compartiendo esta información con ustedes. Si les gustó, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, para que YouTube lo recomiende a más personas interesadas en el mundo del espectáculo. Compártanlo con sus amigos y conocidos, con todos aquellos que, como ustedes, son fans de Hande y Kerem, y que siguen de cerca sus carreras. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, porque vienen muchos más vídeos interesantes, muchos más chismes, muchas más noticias, muchas más entrevistas, muchos más análisis y mucho más salseo. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos. Y recuerden, sean felices.